Y vaya conmigo a Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11. Y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora por esta oportunidad que tú nos das de predicar, ministrar tu palabra. Señor, hemos estado aquí hoy desde muy temprano, en obediencia como tú nos llamaste todos los domingos. Te pedimos, Señor, que seas tú y que continúes tú, Señor, ministrando nuestras vidas. Necesitamos tu presencia, Dios. Sin ti no hay nada que podamos hacer en esta hora. Gracias, Padre, porque no te pido que me quites, sino que me uses para hablar lo que tú me has dado para tu pueblo en esta mañana. Yo te bendigo, yo te doy todo honor y te doy toda honra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Puedes sentarte. Te lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, que es otra de las versiones de la Biblia que más me gustan. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Cuántos estamos seguros que vamos a recibir lo que estamos esperando? Yo estoy seguro. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver, no se pueda ver. Y esta prédica lleva por título, por fe o por vista. Y quizás usted piensa que yo te voy a venir a exhortar a que caminemos exclusivamente por fe y no por vista. Y yo he venido para traerte otro tipo de noticia. Porque muchas veces, cuando hablamos de confiar en Dios, confiamos en Dios y decimos, es que yo confío por fe, no por lo que vea. Y eso es correcto. Bíblicamente eso es correcto y eso es cierto. La Biblia nos exhorta a que caminemos por fe, no importando lo que estamos viendo. Por ejemplo, en muchas ocasiones uno como pastor ve al pueblo apagado, cansado, uno puede ver dejadez, uno puede ver frialdad, uno puede ver gente que hoy en día, que vienen, después no vienen, están, después no están. O sea, uno puede ver muchas cosas como pastor. No estoy hablando, perdóname, quise aclarar, no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de todo en general, ¿verdad? Porque incluso a mí me pasó una vez. Yo nunca me aparté, pero yo estuve como 2 meses que me enfrié cuando yo estaba empezando en el evangelio, ¿verdad? Y eso es normal que a veces ocurra, no debe ser, pero pasa, a todos nos puede pasar. Cuando nosotros dejamos de poner nuestra mirada en el Señor y empezamos a mirar las circunstancias o miramos otra cosa, ahí entonces viene el desánimo. Y nosotros como congregación tenemos que entender que bíblicamente nosotros ciertamente caminamos por fe, mas no caminamos dependiendo de lo que vemos. Sin embargo, no está nada de mal el que caminemos por vista también. No es malo, porque muchas veces nos ponemos gringolas y decimos, pero espérate, es que la Biblia te exhorta que caminemos por fe, pero también nos exhorta que caminemos por vista. La Biblia nos exhorta a que caminemos creyendo aunque no veamos, pero también la propia Biblia nos dice que veamos lo que estamos creyendo. No sé si me entiende. Y entonces cuando nosotros, por ejemplo, para tú y yo poder conocer de Dios, necesitamos la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. O sea que el oído a nosotros se nos abre cuando nos exponemos a la palabra, y al abrirse el oído viene la fe por lo que tú escuchas. Por eso es que la Biblia es sabia. La Biblia no dice que la fe viene por lo que tú ves, viene por lo que tú escuchas. Amén. Por lo tanto, para nosotros poder ver, la Biblia nos exhorta a que observemos. Y de hecho, cuando nosotros hablamos del conocimiento de Dios, ¿cómo nosotros conocemos que Dios existe?
¿Cómo nosotros sabemos que Dios existe? Entonces, la teología que tiene que ver con el conocimiento de Dios se llama epistemología, que es la doctrina del conocimiento de Dios. ¿Verdad que sí? Epistemología es un tipo, eso incluye el conocimiento de Dios, incluye el conocimiento de las cosas, porque ahí hay filosofía epistemológica que habla de otras cosas, de cómo el hombre adquiere el conocimiento, cómo tú conoces a Dios. Y entonces la escritura nos enseña, o sea, y cuando nosotros miramos y hablamos acerca de epistemología, de cómo yo conozco a Dios, hay tres formas en las cuales Dios se ha revelado a nosotros. Por eso es que si hablamos de fe, también tenemos que hablar de vista. Porque no está nada de mal yo caminar por fe, aunque no vea lo que estoy creyendo, pero la Biblia también me dice que yo tengo que observar lo que estoy creyendo. No un juego de palabras, pero te voy a explicar. Sígueme. La revelación de Dios viene a nosotros por medio de tres maneras. La primera, revelación general, que es la que nosotros vemos que tiene que ver con la creación. Dios se ha revelado al ser humano para que nosotros lo conozcamos en primera instancia a través de su creación. Yo no sé si usted alguna vez ha ido al Morro y cuando usted se para en la muralla y usted ve ese mar inmenso, o aquellos de nosotros que a mí me encanta guiar para allá, para el área oeste, cuando tú vas al faro de Rincón, que tú te paras en la esquinita arriba, bien arriba, y tú miras la inmensidad del mar, o cuando tú vas guiando en ruta hacia Atillo, Arecibo, usted perdóneme las jibarerías, yo no me acuerdo en qué kilómetro ni dónde es, pero cuando tú vas por el expreso, que de pronto tú te encuentras esa inmensidad azul, dice, diantre, todavía hay gente que cree que eso fue una carambola, que eso fue una explosión, que eso fue un accidente. Y cuando tú miras, yo lo primero que pienso cada vez que yo veo una cosa como esa, yo digo, diantre, Señor, habla que tú eres grande. Porque Dios se nos revela a través de la naturaleza. Cuando tú miras de noche las estrellas, cuando tú miras el sol, cuando tú miras las plantas, los árboles, las aves, que yo estoy, ahí me fascina en Río Grande, porque cerca de casa hay muchas cotorras y yo me deleito escuchándolas, hermano, y cada vez que yo escucho aves en la madrugada, yo les echo bendiciones. Donde quiera que yo me encuentre, que yo veo aves cantando en todo su esplendor, y yo digo, ay, Padre, bendícelo, qué hermoso, la bendigo, que no vaya a venir nadie a matarla ni a hacerle daño. Ahí es que Dios se nos revela a través de la hermosura de los peces en el mar. Usted mire esos colores de esos peces, parece cualquiera diría que alguien los pintó con un pincel. Una belleza. Usted mira las flores y usted dice, pero ¿qué es esto? Hermano, eso es Dios que se ha revelado. Dios se nos está dando a conocer a través de la revelación general. La segunda manera en la que Dios se nos ha manifestado o se nos ha revelado es lo que se conoce como la revelación especial. Porque por más que tú y yo miremos la naturaleza, el sol y las estrellas, y digamos, qué belleza, la creación, qué paisajes tan hermosos. Yo nunca he tenido la oportunidad, yo no he ido, hay muchos sitios en la tierra, muchos países que yo no he visitado, pero yo recuerdo que en uno de los viajes que yo di para cruzar la frontera de México, yo me quedé en Arizona y ahí me tocó quedarme en una área en donde habían unas montañas hermosas y decía, yo nunca había visto montañas tan grandes. Sin embargo, la revelación especial significa que Dios se nos revela a sí mismo a través del plan de salvación. Cuando tú y yo miramos la naturaleza, miramos la creación, tú y yo no estamos mirando a Cristo. A Cristo nosotros lo conocemos a través de lo que se llama la revelación especial. Y es que Dios, a través de su palabra, nos revela algo especial. ¿Y quién es ese especial? Cristo. Esa es la segunda manera en que Dios se hace conocer a la humanidad. Se nos revela en revelación general, naturaleza y la creación, revelación especial, la salvación, los planes que Dios tiene para salvarnos a través de Cristo. Y todo eso nosotros lo aprendemos y lo recibimos a través de ¿qué? De la Escritura. Y hay un tercer tipo de manera en que Dios se revela y se conoce como la revelación existencial. Y la revelación existencial no es otra cosa que cuando Dios se nos revela a través de personajes en la Biblia. Te voy a dar un ejemplo. Vamos de nuevo. Revelación general,
Dios se nos revela a través de la creación. Revelación especial. Dios nos revela la salvación de nuestra alma a través de Cristo. Ese es el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. Eso es revelación especial. Revelación existencial es cuando Dios se nos revela a través de cosas que le ocurren o suceden con la vida de ciertas personas en la Biblia. Te doy un ejemplo. Todo el mundo sabe la historia de José. El carácter de Dios se nos revela a través de la vida de José en Génesis. La profeta Débora, la voluntad y el carácter de Dios y parte de sus atributos se nos revelan a través de hombres y mujeres y cosas que le ocurren. El profeta Elías. Y así por el estilo. Eso se conoce como revelación existencial. Cuando Dios se revela a sí mismo y nos trae enseñanza. Hombre, pero ¿qué más enseñanza que un hombre que lo traicionan los hermanos, lo meten preso? Y todo lo que vivió ese hombre José, ¿para qué? Porque el plan divino de Dios era meter al pueblo de Israel ¿en dónde? Bajo la provisión en Egipto. Y Dios hizo en su soberanía. Dios nos revela su soberanía a través de la vida de José, entre muchos otros personajes bíblicos. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir con eso? Que no hay escapatoria para ninguno de nosotros, ni para nadie, de que podamos entender cómo es que nosotros aprendemos acerca de Dios y cómo Dios se nos ha revelado. Y te estoy diciendo todo esto para que entiendas que es necesario que podamos caminar también por lo que vemos. Porque a través de lo que tú y yo vemos, muchas veces se fortalece nuestra fe, muchas veces crecemos, aprendemos más y advenimos a mayor profundidad en el conocimiento de Dios. Y entonces hay tres tipos, cuando hablamos de aprender de Dios, ya en la parte humana, ya te hablé de las tres formas en que Dios se muestra para que nosotros aprendamos de Él: naturaleza, plan de salvación y persona. Pues hay varias formas, o hay por lo menos tres tipos de personas que reciben ese mensaje revelado de Dios de tres maneras distintas. La primera se conoce como los racionalistas. La gente racionalista son los que necesitan, para creer en Dios, razonar con algo. Por ejemplo, bueno, pues, ¿por qué usted cree en Dios? Pues yo creo en Dios porque la Biblia dice que Él es Dios. Por lo tanto, necesitan tener algo para racionar la existencia de Dios en su vida y poder tener. Todos nosotros somos racionalistas en algún momento dado, porque todos nosotros creemos y venimos al conocimiento de Dios a través de la Biblia. ¿Verdad que sí? Pero hay gente que tú le preguntas un poco más detalle: ¿por qué tú alabas a Dios? Porque la Biblia dice que alabe a Dios. O porque yo tengo que alabar a Dios los domingos porque los pastores dicen, póngase de pie, levanten las manos. El racionalista condiciona su conocimiento de Dios a algo. El otro tipo de persona que hay, cuando hablamos de caminar por fe o por vista, son los empíricos. La gente empírica lo que busca es creer y necesita evidencia de que Dios existe para poder creer. Esa es la gente que necesita de la ciencia o necesita validar la escritura con la ciencia. Hermano, nosotros no necesitamos validar la escritura con la ciencia. Entonces, mi fe no depende de que la ciencia me confirme la Biblia. Yo no creo, yo creo que la ciencia es de Dios. Yo creo que el conocimiento humano es un regalo que Dios nos ha dado. Y la ciencia, yo creo en la medicina, yo creo en la ciencia, yo creo en la ingeniería, yo creo en el desarrollo de la estructura de la cosa y del ser humano y los avances científicos. Yo no tengo problema con eso. Pero yo no necesito de eso. Yo no necesito validar mi fe de la Biblia con la ciencia. Yo no necesito data empírica científica para yo creer que Dios existe. Y el tercer grupo de creyentes son los subjetivistas. Son la gente cuyo conocimiento de Dios es relativo y subjetivo. Por ejemplo, hay gente que te adapta a la creencia de la Biblia. Esto es esa revelación de Dios, la revelación natural, la revelación general, especial y la revelación existencial.
te lo pasan a través de sus propios valores y de sus propios principios y de sus propias creencias. O sea, voy a tratar de ser más claro, que interpretan la Biblia de acuerdo al lente de sus espejuelos. Esa es la gente que te coge la Biblia para justificar estilos de vida pecaminosos. Por ejemplo, la gente que te dice, tú sabes, los matrimonios múltiples, la moda que hay ahora en Estados Unidos de gente que tiene más de una esposa. Un hombre, yo no sé cómo pueden, pero eso es otro tema. Un hombre con más de una, dos, tres esposas, con una es más que suficiente. Y dos, tres esposas, no, porque es que en el Antiguo Testamento, ¿ve? Todo es un conocimiento, lo ponen subjetivamente, partiendo de ese lente. Y así que, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque cuando tú y yo hablamos de caminar por fe o podemos caminar por vista, no me parece correcto que la gente me diga a mí que yo no puedo caminar por vista y que yo no puedo ver la hermosura de Dios. Hermano, cuando Dios se nos ha revelado de una manera que es visible. Dios es espíritu. Usted no me puede decir a mí, porque la Biblia dice que jamás nadie ha visto a Dios. Eso no es lo que yo quiero decir, no me coja literal. Yo lo que quiero decir es, ok, la Biblia dice que yo camino por fe, ¿verdad que sí? Creyendo, como le acabamos de leer en Hebreo, vamos confiadamente creyendo, te lo voy a leer de nuevo. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Pero la Biblia también me dice a mí que yo puedo creer por lo que veo. ¿Por qué? Porque el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que se ha revelado a sí mismo de tal magnitud que yo puedo ver a Dios. Yo puedo ver a Dios en ustedes. Yo puedo ver a Dios en el ejemplo que cada uno de ustedes me da a mí, donde me fortalecen con su persistencia, con su comportamiento, con su testimonio, con las bendiciones que usted con el prójimo, con todas las cosas hermosas que usted tiene la capacidad de hacer y que Dios le ha dado la capacidad de hacer. Así que nosotros no podemos pretender que la gente no procure ver la hermosura de Dios, porque sí se puede caminar por fe y sí se puede caminar por vista también. Pues claro que sí, que yo puedo caminar mirando la gloria de Dios en diferentes facetas en mi vida. Y te voy a traer unos versículos que te los quiero compartir. Antes de entrar ahí, quiero hablarte de un texto que se ha utilizado malamente y está búscalo conmigo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Te lo voy a leer primero en la Reina Valera del 60. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Fíjate eso. Porque por fe andamos, no por vista. Te lo voy a leer ahora en otra versión. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Fíjate qué interesante. Tal pareciera como si la Biblia me indicara a mí que yo no debería creer por lo que veo. Pero eso no es lo que está diciendo la Escritura. Porque en este caso, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, Pablo lo que está hablando, si tú miras los versículos que anteceden y siguen a ese, Pablo lo que nos está hablando es acerca de los cuerpos glorificados, los cuerpos de este cuerpo de perdición y de que tenemos que, no importa lo que veamos en el contexto de este cuerpo, no perdamos la fe de que vamos a tener un día un cuerpo resucitado, un cuerpo de gloria. Por lo tanto, cuando tú haces un análisis de ese texto en el contexto del contraste del cuerpo natural con el cuerpo eterno, ahí es que Pablo nos está diciendo, porque si tú te pones a ver el versículo 6, mira lo que te dice. Dice, voy a leer desde 4. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que querramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Verso 6. Así que siempre vivamos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Versículo 7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Te ve el contexto? No es una exhortación a que rechaces a lo que tú ves como manera de creer.
Porque entonces a mí lo que siempre me ha preocupado y la inquietud que tengo con relación a este tema es que tristemente la gente ha puesto la, ha puesto la fe de ellos tanto y tanto en lo que no ven, que lo que ven se le pasa delante de sus ojos y no se dan cuenta de las cosas que Dios está haciendo. Y ahí es que tenemos un problema. Y no quiero tampoco poner esta prédica muy filosófica, que no se entiende el mensaje que quiero llevar claramente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos en la Escritura, la propia Biblia nos da varias instancias en las que se puede creer por lo que vemos. Vaya conmigo al Evangelio según Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, versículos 38. Aquí estamos hablando de la muerte y resurrección de Lázaro. Y cuando nosotros miramos este versículo en el 38, mira lo que dice. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Verso 39. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Verso 40. Jesús le respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Usted ve cuál es la exhortación ahí? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y a qué Jesús se refería? A la gloria de Dios que Marta y todo el mundo iba a ver en la resurrección de ¿quién? De Lázaro. La gente iba a ver la gloria de Dios manifiesta en un acto milagroso de resurrección. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que hay varias instancias en las que tú y yo podemos ver y podemos creer. Número 1, cuando estamos en la expectativa de un milagro. Ahí estamos hablando que el Señor le está diciendo a Marta, no te he dicho que si crees vas a ver. Hermano, nosotros creemos por fe, pero es natural y es esperado que tú veas por lo que tú crees. Hermano, yo he venido para decirte que si tú estás creyendo algo, si no lo ves en este momento, sigue creyendo porque lo vas a ver. Porque la Biblia te dice que tú tienes que tener fe que lo vas a ver. No te conformes solamente con creer lo que no ves. Espera y confía porque Dios te va a permitir ver con tus ojos lo que tú tanto has estado pidiendo. Así que sí, se puede creer por vista. Jesús lo dijo ahí. No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Y ahí todo el mundo, y hasta el día de hoy, nosotros no lo podemos ver, pero esa gente lo vio. Jesús y los que estaban con él, sus discípulos, los que estaban allí llorando y lamentando la muerte de Lázaro, hermanos, vieron con sus ojos lo que muchos de ellos no creían inclusive. Mira, yo te voy a compartir un testimonio. Usted sabe que en un momento dado yo pasé por una condición de salud bien complicada. Y en esa condición de salud, como parte de los tratamientos médicos, ahí me pusieron muchos medicamentos, muchas inyecciones, muchos medicamentos, algunos de ellos bien fuertes. Y yo estaba muy preocupado por la salud, por mi propia salud en un momento dado. Y yo recuerdo hace como 8 años atrás que yo hablé con mi médico y le dije, doctor, yo tengo una preocupación porque ahí me están dando medicamentos, me han puesto, o sea, un montón de cosas. Y me mandaron a hacer, yo me acuerdo en aquellos tiempos, y de hecho en aquellos tiempos yo todavía estaba viviendo una vida de mala administración de mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y en aquel momento yo recuerdo que me mandaron a hacer un sonograma abdominal para ver todos los órganos internos. Y en aquel momento, el resultado que viró para atrás, el doctor me había dicho, Luis, tú tienes un problema en el hígado y el problema que tienes es que tienes hígado graso. Tienes mucha
No usted ha escuchado un hígado graso, pues a lo mejor la inmensa mayoría, mucha gente lo tiene. Pero el problema que yo tenía era que en aquel momento que yo me hice ese estudio, mi hígado tenía demasiada grasa, al punto que el médico me dijo: Luis, tú tienes que tener cuidado. Tú no puedes tomar ni siquiera una sola gota de alcohol. Y yo dije: doctor, es que yo no tomo. Si ese fuera el problema, pues está bien, porque yo no tomo. A mí el alcohol nunca me ha gustado. Nunca he podido bregar con alcohol. Yo no consumo alcohol. Ni aun cuando estaba en el mundo lo consumía. Porque no me gustaba, gracias a Dios. Y él me decía: no, es que lo que pasa es que tienes que tener cuidado con los medicamentos y todo, porque el nivel que yo tenía de hígado graso en ese momento era un nivel que si yo no tomaba decisiones y si yo no me cuidaba, un hígado graso sin atender y sin cuidar es un hígado que se sigue degenerando, se sigue dañando, y de hígado graso a una cirrosis hepática no alcohólica es un tiro de piedra. Y usted sabe, cuando el doctor me dijo eso, lo que yo hice, nada. Yo seguí viviendo la vida al garete. Pero déjame aclarar. Cuando digo viviendo la vida al garete, significa no siguiendo, no cuidando mi cuerpo, no siendo un buen mayordomo o administrador de mi cuerpo. Y yo seguí. Ahí después vino la situación de enfermedad, se puso peor y peor. Usted sabe que estuve alrededor de 11 meses y medio que yo no podía ni siquiera trabajar, donde me estaban dando un montón de tratamientos y yo siempre tenía esa preocupación. Recuerdo que en un momento dado me habían mandado a hacerme otro sonograma para ver qué había pasado y cómo iba la evolución de mi hígado por tanta medicina. Me estaban metiendo cortisona, me estaban metiendo cuánta cosa hay. Y en esos tiempos yo no me hice el sonograma porque me dio miedo. Hermano, yo soy creyente, yo soy pastor, pero uno es humano. Y van a venir momentos en nuestra vida en los cuales uno, también mirando las circunstancias, uno se puede desanimar y uno se puede preocupar. Y entonces no hice caso, no me hice ningún estudio. Y yo recuerdo que un día yo me estoy bañando y nunca se me va a olvidar cuando, mientras me estoy duchando, escucho la voz de Dios. Y Dios me habló bien fuerte y me regañó. Y Dios, mire, hermano, porque en esos tiempos, válgame Dios, yo comía cualquier cosa, yo me metía como 2 refrescos diarios, que yo comía, usted me ponía a mí una caja de 12 donas, yo me comía 6, muerto de la risa, y hasta 10. Yo estaba, hermano, que aquello era mire, yo me iba, usted sabe que cuando la pastora se iba de viaje, yo me escapaba. ¿Se acuerda que yo se lo decía? Hasta que me picotearon un día, me mangaron por la aplicación. Ella me llamó: ¿dónde tú estás? Y me cogió el día que yo estaba en el servicarro de Taco Bell. Y yo decía: cojo la llamada o atiendo el servicarro, cojo la llamada, obviamente atendí el servicarro. Y entonces yo comía, hermano, yo estaba en un desorden. Y yo recuerdo que para esos tiempos, más con los problemas de salud, Dios me estaba hablando y Dios me cogió una vez en la ducha y me dijo: Luis, yo sentí la presencia de Dios allí, empecé a llorar y Dios me dijo estas palabras: 52 años son los días que vas a estar en la tierra si no te cambias. Y si sigues como vas, tus años de vida serán 52. Yo me tuve que humillar, yo me tuve que arrepentir, hermano, y empecé a hacer las cosas como Dios me mandó a hacerlas. ¿Y por qué te doy todo este testimonio? Porque yo estaba, sin embargo, temeroso en mi vida. Porque yo estaba a la expectativa de que algo malo me fuera a ocurrir. Muchas veces nosotros tenemos miedo y eso es normal que tengamos miedo. Lo que tú y yo no podemos permitir es que el miedo nos controle. Lo que tú no puedes permitir es que el miedo haga que tu fe mengüe. Ahí es que está el problema. Y entonces yo tenía un diagnóstico médico, mi condición de salud iba empeorando y cuando yo iba poniéndome peor, Dios tiene la intervención conmigo en mi vida, me da una advertencia. Hermano, cuando Dios te advierte y cuando Dios te dice, cambia,
hay que cambiar. Inmediatamente hice un giro completo a mi vida, cambió, pero yo siempre me quedaba con esa preocupación. Me mandaron a hacer otro sonograma abdominal y nunca me lo hice. Porque yo decía, ay Señor, yo no me atrevo. Ahora después de tanta terapia, después de tanta medicina, después de tanto proceso, yo no me atrevo. Hasta que entonces usted recordará que hemos estado orando y pues yo me enfermé del estómago hace un par de semanas atrás y regresé al médico porque tenía un dolor fuerte de estómago y de esófago. Y cuando él mira el récord, él me dice, si yo te mandé a hacer unos estudios, tú te lo hiciste. Y yo, doctor, yo no, tuve, hermano, trastabillé allí, estarté más que un carro viejo, ¿sabes? Y él me dijo, pues, obviamente un dolor en el esófago, no podía comer bien. Y usted sabe cómo es esto. Pues le dije, mire, doctor, no me siento bien. Y él me dijo, pues mira, vamos a hacerte una endoscopía, vamos a tomarte estos medicamentos y te me vas a hacer el estudio que te mandé a hacer, que no me lo has hecho todavía. Y usted sabe que yo tenía el papel del estudio allí como por una semana. Y yo miraba la orden médica y yo decía, ¿tú sabes qué? En el nombre de Jesús yo lo voy a hacer. Porque Dios, tú me diste a mí una advertencia y tú me dijiste que iban a ser 52 años mis años de vida, a menos que yo cambiara. Y Señor, yo te escuché y yo cambié. Y usted sabe qué? Me hice todo lo que había que hacer. Y después estaba yo a la expectativa de recibir cuál iba a ser el resultado de ese estudio. Porque yo necesito que tú entiendas una cosa. En la condición en la que yo tenía mi hígado, fue entrando, en ese diagnóstico fue entrando, yo todavía no había entrado a todo el tratamiento médico. Y usted sabe que muchos de los medicamentos que le dan hoy en día a uno tienen efectos secundarios fuertes. Y yo te diría que el 95% de los medicamentos que me dieron a mí, cuando tú leías los efectos, era liver damage, daño en el hígado. Y yo decía, Señor, en el nombre de Jesús, yo estaba atribulado en un momento de mi vida. Y tú sabes qué, fui al médico, me hice el estudio. Y yo le dije, Señor, yo he sido obediente a tu palabra. Yo te he creído y tú me diste una advertencia y yo cambié. Pero usted sabe una cosa, que llegó el resultado del estudio. Y cuando me llegó el resultado del estudio, días antes yo estaba orando. Y yo le decía, Señor, yo necesito, a mí me encantaría, yo me acuerdo que yo estaba orando por la noche y yo le dije, Señor, a mí me encantaría que ese resultado, vamos a poner una clave entre tú y yo. Yo quisiera que ese resultado dijera unremarkable. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando se hacen estudios, y te lo digo ¿por qué? Porque a mí me hicieron un montón como parte del proceso médico por el que yo viví, la condición tan fuerte que yo tenía, ahí me hacían MRI, me hacían algunos estudios y algunas veces, dependiendo del área donde retrataban, si el área estaba perfecta, el radiólogo escribía unremarkable y eso es lo que significa es todo está excelente, ¿verdad? Y entonces yo estaba ahí orando al Señor, Señor, si tú me regalaras un resultado con esa palabra. Y yo recuerdo que la cosa se había complicado porque el día que me fui a hacer el estudio, y miren lo que es la mente de uno, el día que yo estoy allí, que me están haciendo el estudio, entra una segunda técnico de radiología al cuartito y me están haciendo el sonograma y yo veo que la segunda técnico hace así, mira el monitor y le hace una seña a la muchacha y le empiezan a hablarle al oído y vuelven y pasan la máquina por acá. Y yo dije, ahí entonces yo me asusté y dije, ay Señor, ¿qué estarán viendo esta gente? Entonces yo estaba atribulado. Yo dije, entonces el diablo empezó a hablarme, tú ves, ahora te chavaste, ahora tienes la cirrosis por todas las medicinas que te metieron. Ay, yo te lo dije que Dios, mira como Dios. Y el diablo empieza a hablarle a uno, hermano. Y usted tiene que taparle los oídos, taparse los oídos y cerrar la boca al diablo en el nombre de Jesús. Así que usted puede, ¿por qué te digo todo esto? Para que tú sepas el nivel de expectativa en el que yo estaba. Yo estaba caminando tranquilo, pero cuando pensaba en eso, me asustaba. Y yo decía, Señor, yo creo en el nombre de Jesús que yo estoy bien. Yo creo por tu palabra, que tu palabra dice que por tu llaga fuimos todos sanados.
Señor, tú sabes que yo no he hecho poca vergüenza, yo no bebo bebidas alcohólicas, yo no hago nada de eso. Y el diablo seguía ahí, hermano, una batalla fuerte. ¿Usted se cree que porque yo soy pastor el diablo, pero si el diablo tentó a Jesús, no me va a coger a mí, me va a tratar de tirar con todo? Bendito, que yo soy un polvito de la tierra al lado del maestro. Y Jesús lo combatió. Pues yo tuve mi prueba de fe y yo tuve que pasar por esa lucha con el enemigo en la mente. Y entonces cuando me llega el resultado, me llega como a las 7, 8 de la noche, me sonó el celular que me lo enviaron y dije, lo voy a leer. Después puse el celular y dije, no sé si lo voy a leer. Y estuve en esa lucha, ¿lo leo o no lo leo? Pues yo quiero que usted sepa que lo abrí. Dije, bueno, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando lo abrí, ¿usted sabe lo que decía el resultado? Unremarkable. En inglés. La condición que yo tenía, hasta esa condición que me habían diagnosticado, todo eso se desapareció. Completamente, Dios puso en mí órganos nuevos. No empecé a todo lo que yo viví durante ese proceso médico. Para que tú veas que cuando tú y yo estamos parados firmes en la roca y confiamos y creemos en Cristo Jesús, hermano, los milagros ocurren. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es lo que tú te crees? Jesús le dijo eso a Marta. Marta estaba agobiada. Los hermanos estaban agobiados, la gente estaba triste. Hermano, tú y yo nos podemos poner tristes, nos podemos agobiar, nos podemos asustar ante la expectativa de un diagnóstico médico, pero lo que nunca podemos dejar de hacer es creer y confiar en Dios, aunque te duela, aunque me duela. Hermano, yo estaba en un momento dado preocupado, pero descansé en Él. Y cada vez que el enemigo me hablaba de una palabra de enfermedad, yo le decía en el nombre, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Aunque me daba temor y me daba miedo, yo seguía parado y caminando hacia adelante. No te he dicho que si quieres vas a ver, yo he visto con mis ojos lo que he creído en Él. Y la segunda manera en la cual, y con esto termino, la segunda manera o instancia en la que vamos a ver, no solamente vamos a ejercer la fe, sino que vamos a ver también, es cuando estamos bajo ataque. Vaya conmigo a Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56. Y cuando yo termine, yo quiero que cantemos. Yo quiero que cantemos la alabanza que no pudimos cantar ahorita. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56. Las dos instancias en las que vamos a creer por lo que vemos. Número uno, cuando estamos a la expectativa de un milagro. No te dije que si quieres verás la gloria de Dios, Juan 11, en el contexto de lo que ocurrió con Lázaro. Y en segunda instancia, cuando estamos bajo ataque. Mira lo que dice Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie en lugar de honor a la derecha de Dios. Esteban vio con sus ojos y creyó y vio. Por lo tanto, mis hijos, usted y yo sí podemos caminar por vista y a la misma vez caminar por fe. Nosotros no dependemos de lo que vemos, pero lo que vemos confirma lo que creemos. Y yo no sé si tú me estás entendiendo en esta mañana. Yo termine, ponte de pie, que yo no tengo mucho más que decirte. Quería traerte una breve exhortación en la mañana de hoy acerca de la importancia de que no metamos la vista en un cajón y nos olvidemos de que es necesario, de que es importante, de que creamos y vivamos por fe, que no confiemos en lo que vemos. Pero cuando tú y yo vemos algo, lo que vemos confirma lo que creemos. Por lo tanto, sí, es posible
caminar creyendo y viendo a la misma vez. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me has dado de traer tu palabra. Esa palabra que tú me hablaste, que tú me ministraste para compartir con tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque ciertamente nosotros caminamos por fe y no por lo que vemos. Pero nuestra fe está basada en Cristo. Y gracias porque al estar basada en Cristo, yo voy a ver la gloria tuya, Padre. Y van a haber instancias en las que yo voy a ver y voy a ver lo que estoy creyendo y mis ojos se van a gozar en la gloria tuya, Padre. Y mis ojos verán y mi boca dará testimonio de cuán grandes cosas tú tienes para nosotros y tú has hecho por nosotros. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, aleluya. Porque yo te pido en esta hora que tú reenfoques nuestra mirada para que pongamos nuestra mirada en las cosas santas de arriba y quitemos nuestra mirada de todo aquello que nos da afán, que nos da ansiedad, que nos da tristeza. Padre, fortalécenos a cada uno de nosotros y a cualquier hermano que esté o haya estado en una circunstancia parecida a la mía, enfrentando un posible diagnóstico médico. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros, ayúdalo a mantenerse firmes en la fe, para que tú veas las cosas grandes que Dios va a seguir haciendo. Padre, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús está hecho. Amén y amén. Vamos a cantar esa alabanza.